Muchas gracias, Julio, por esta presentación y por muchos otros apoyos que has venido dándome a lo largo de estos meses, desde enero hasta la fecha. Y agradezco a la maestra Contreras su eh, bienvenida y a la doctora Argelia esta invitación que me honra mucho. Antes de dar una felicitación a la Universidad Veracruzana, felicitación además argumentada, les quiero compartir un detalle que es jocoso y entonces sirve para que ustedes me pongan atención. Hace un par de años o 3 años quizás publiqué un pequeño artículo en una buena revista que lleva por título el estudio de niños y niñas que migran es cosa de mujeres. Y lo que es muy curioso es que las mujeres que lo leen me mandan felicitaciones y algunas lo han puesto como lectura obligada de sus cursos, en Estados Unidos sobre todo, más que en México. Y los hombres que lo leen me tiran tomatazos, que eso no es cierto. Pero, pues vean el auditorio, con excepción de Julio, usted y en general el interés por los niños y las niñas, los jóvenes, adolescentes que migran, es un interés principalmente femenino. Lo argumento, los hombres que estudian la migración estudian remesas y legislaciones y persecución a los migrantes, etcétera. Es decir, que si hay una especie de división de género en los estudios migratorios. No es tan neta, ¿verdad? Así exactamente de aquí y para acá, pero hay una cierta coincidencia. Entonces, un dato curioso y es un artículo que divide a mis lectores, unos para echar piedras y otros para felicitar. La segunda cosa que es más importante que esto de que el estudio de los niños y las niñas migrantes es cosa de mujeres, es que una muy querida académica y amiga que apreciamos mucho, un buen número de investigadores aquí en México. Ella es californiana, de hija o nieta de mexicanos, pero finalmente californiana, y es muy prestigiada, se llama Patricia Gándara. Ella, con un equipo de trabajo, propuso una categoría muy interesante, que es la categoría de los alumnos que compartimos. Es decir, que estuvieron un tiempo estudiando en Estados Unidos y luego están acá y a veces regresan, entonces por eso son maestros. Tenemos alumnos que compartimos. La apreciamos mucho, una investigadora extraordinaria de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, Mónica Jacobo, y yo la queremos mucho también como amiga. Propone entonces los alumnos que compartimos, pero esta visión que la compartimos se ha materializado en muy poquitos estados de Estados Unidos y es muy materializado, es decir, tomando acciones y en muy poquitos estados de México. En el caso de Estados Unidos, salvo error mío, California, sin duda, y Oregon, sin duda, Oregon con lo que hace aquí en Veracruz, por cierto, y, uh, y también Utah. Habrá por ahí algunas acciones de Wyoming y poquitillo en Wisconsin, pero realmente nada que te implique intercambio de maestros, estancias de maestros de Estados Unidos en México para que conozcan a los estudiantes que les llegan allá. Y así sucesivamente. No voy a tener mucho ahí. En México, ¿quiénes participan en estas acciones? Destacadísimamente en la Universidad de Veracruz. Destacadísimamente. Muy destacada, destacadísimamente también la Universidad Autónoma de Baja California, que no tiene un programa tan preciso como el de ustedes, pero las autoridades están muy abiertas, sobre todo porque es un estado receptor de
jóvenes y niños procedentes de Estados Unidos, de los campeones de recepción. En recepción de los que están mudándose de Estados Unidos a México, es Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, y ya son los principales que más estudiantes reciben. Veracruz, Nuevo León, Morelos, el Estado de México, etcétera, sí reciben, pero no los números que tienen en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Bueno, dicho eso, ¿qué tenemos? Veracruz, Baja California, Morelos, aunque no sea una acción propiamente de la universidad, sí es del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, que tiene el liderazgo en preocupación al menos de los niños y las niñas, de los adolescentes están llegando, no solo de Estados Unidos, de otros países. Y párenle de contar, en un coloquio en el que yo participé en la frontera Mexicali, Valle de Imperial Valley, pues, del otro lado, que estuvo los dos lados el coloquio, yo insistí, cualquier acción que se quiera hacer en favor a los alumnos que compartimos, tiene que ser de nivel estatal. Todo lo que se ha hecho a nivel federal prácticamente se ha ido a la basura. Principalmente porque en Estados Unidos no existe algo que se llame Secretaría de Educación Pública. Es una oficina pequeña federal que no tiene prácticamente ninguna influencia en lo que sucede en los distritos escolares. Los que tienen influencia son los departamentos de educación de cada estado. Entonces, eso hace que cuando se firma el titular de la Secretaría de Educación Pública en México con el jefe de la Oficina de Educación allá en la época de Clinton, ¿verdad? Y Bush, pues eran firmas protocolarias. ¿A qué se llegaba después de eso? Realmente no existe un poder central educativo en Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema educativo muy descentralizado en muchos aspectos. Bueno, dicho eso, pues, realmente el liderazgo lo tiene la Universidad Veracruzana y por eso para mí es un honor participar en este segundo coloquio con ustedes. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos ocupa, porque ya llevo 7 minutos de introducción y agradecimientos. Este es el último proyecto en el que yo he estado involucrado, estrategias paterno-maternas con el propósito de integrar a sus hijos a México en general, sus instituciones, pero sobre todo a las instituciones educativas. Contrariamente a lo que le sucede al gobierno federal mexicano. Bienvenidos ustedes que se están viniendo ahorita y regresando a México. Entonces el trabajo, el CUR y el no sé qué y la no sé cuál, no hay nada relacionado con las escuelas. La mejor bienvenida que le puede dar el gobierno federal y los estatales a las familias que llegan de Estados Unidos a México es abrirles las escuelas de inmediato, sin peros. Y después vemos si se revalida o no se revalida. Su hijo tiene... ustedes no se pueden imaginar, ni yo estoy aquí para decírselos, el calvario para obtener que un hijo entre a la primaria. Después de haber estado 14 años en Boston trabajando. Y mi hija que llega de 9 años y etcétera. No solamente es un calvario burocrático, sino y el contar. Bueno, yo tengo casos bien registrados de mamás que van a la presidencia municipal, por cierto, de Morelos, a la presidencia municipal, denme un curso. Y el secretario del ayuntamiento dice, pues ahorita le hago un curso, señora, no se preocupe, se lo armo aquí por 200 pesos, le doy su curso. Y claro que al cabo de 5 años, 6 años, 4 años en la Secretaría de Educación se dan cuenta.
Y sacó al pan de a milpa, le dieron un gol completamente falso por 200 pesos. Y bueno, es que no era así, señora, ¿no? ¿Por qué hizo eso usted? Y etcétera. En fin, no me voy a entretener tanto ahí, pero es para que sepan ustedes que no está bien enfocada la política de bienvenida del gobierno federal. Es mi postura, porque no aparece en ninguna parte de esa política en la escuela. Y lo que les preocupa al máximo a los papás cuando están llegando aquí en México es la escuela. Y luego la secundaria, y luego la prepa, y luego la universidad, como voy a plantearlo en un momento. El contexto que estoy planteándoles aquí, lo voy a narrar rápidamente. Eso, un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama Rubén Hernández León, y yo hemos insistido mucho en esos contextos. El contexto ya del 64 al 86, que para los que somos de mi edad estamos muy familiarizados con eso, a los muy jóvenes se les suena en la Edad Media, ese era un contexto de iban a chambear a Estados Unidos y se regresaban. Pasaban sin papeles, pero se podía pasar, pagaban al coyote y trabajaban 4, 5, 6 meses, se regresaban. Las familias estaban en los lugares de origen. A ese le llamamos la gran circulación. ¿Por qué no nos preocupó el asunto de la educación? Porque los niños no iban, se quedaban. Los que iban eran los adultos y básicamente de género masculino. A ganar dólares y venir. Ese periodo de la gran circulación, íbamos y veníamos, además demuestra, no me puedo detener ahí, que los mexicanos no nos queríamos quedar a vivir en Estados Unidos. Íbamos a chambear y regresábamos con nuestros dólares. No queríamos irnos. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaron a quedarse allá? Tantos, pero tantísimos. Porque sellaron la frontera, la militarizaron, impidieron la circulación. Esto es lo que crearon, para los que saben plomería, yo aprendí de plomeros, una válvula check, que es la que se pone en los tinacos ahí en las casas, que deja entrar el agua, pero no deja que el agua se vaya. Cuando se pierde la presión de la ciudad, si no hubiera válvula check, pues todo el tinaco se vaciaba, se regresaba a la ciudad. Entonces la válvula check es una válvula que deja entrar, pero ya no deja regresarse el agua para tener el agua en la casa. Bueno, hicieron eso los estadounidenses, los senadores de Estados Unidos. Una válvula check, porque sí pasábamos, muchos. Entre el 86 y el 2005 pasábamos muchos. Y eso le llamamos la gran migración. Para que tengan ustedes una idea del total de mexicanos nacidos en México, hagan de cuenta que son 100. ¿Cuántos vivían en Estados Unidos en 1970? Vivían. 1 de 100. 1 de 100. En el momento del censo, ¿verdad? No cuántos habían vivido alguna vez en Estados Unidos, eso no se cuenta. En este punto de la medición del censo, del total de mexicanos nacidos en México, estaban en Estados Unidos 1. Para 1980, 1.5. Para 1990, ya andábamos en 3 de cada 100. Para el 2000, 10 de cada 100. Y para el 2005, 12.5 de cada 100. O sea, más del 10%, más del 10% de la población de México estaba allá. Y claro, y llevaban a la esposa, llevaban a la cuñada, llevaban al primo, porque se iban reuniendo allá. Y creció enormemente la población nacida en México viviendo en Estados Unidos, más los hijos que voy a enfatizar mucho. Pues allá tenían hijos, muchos hijos. Eran jóvenes, matrimonios jóvenes. Bueno, esa es la gran migración. Pues, ¿qué pasó ahora del 2005 para acá, 2006, 2007 para acá?
que tiene el Estado de Estados Unidos, no un gobierno de Estados Unidos, no un señor de Estados Unidos, no una ley de Estados Unidos, el Estado, o sea, el aparato, hizo una guerra, empezó una guerra contra los inmigrantes, especialmente mexicanos y centroamericanos, especialmente dedicada a nosotros. Y entonces empezó lo que ponemos ahí como la gran expulsión, o la guerra contra los migrantes. Es guerra, ¿eh? No es cascarita de fútbol. Es guerra, persecución. Hay partes de Estados Unidos en donde la señora no va al súper porque tiene pavor de que la pesquen. Bueno, no me voy a entretener ahí, pero sí, en esta parte de la gran expulsión están nuestros proyectos. En este contexto de la guerra del Estado contra los migrantes, especialmente mexicanos, ahí está nuestro proyecto de bienvenida de nuestras instituciones educativas. Están atentos a este proceso. Muy bien. Dicho los contextos 1, 2, 3, y que de la guerra no se va a acabar, va a seguir. Estados Unidos tiene el aparato más grande del planeta Tierra para perseguir migrantes, ¿eh? Y tiene la infraestructura más grande del planeta Tierra para encerrar migrantes, encarcelarlos. Me puedo entretener aquí, ahora sí que toda la hora, nomás para que vean ustedes que no es una metáfora esto de la guerra. Muy bien. Pasando a los contextos, y en este concepto, les quería platicar con esta pantalla que autores muy queridos amigos míos, como Ted Hammond de la Universidad de Nebraska, pronto en la Universidad de Georgia, Rubén de la Universidad de California, etcétera, hemos estado, la querida exalumna mía, Román González de San Antonio, la Universidad de California de San Antonio, empezamos a darle vueltas a esta idea de estrategia, porque si están en una guerra, los migrantes tienen que desarrollar estrategias. ¿Qué es la estrategia? La preparación para el combate. Eso es. No lo dijo Víctor Zúñiga. Ojalá que yo hubiera desarrollado esa definición. Es, bueno, primero Sun Tzu, y luego Tucídides, y luego Maquiavelo, y luego puros señores de los grandísimos teóricos de la guerra. Pero la preparación para el combate, en el caso del débil, es la estrategia defensiva. La preparación para el combate, para el fuerte, es el ataque. Entonces, Sun Tzu propone engañar al poderoso, hacerle creer que no voy a pelear, es decir, vámonos para México. Y aquí hay una cosa que se repite, se repite, se repite, se repite, y que es falsa, es que se vienen a México por deportación. Pues no. Mucho del regreso a México es una estrategia defensiva. Desde luego que están los papás hablando con las hijas, las 3 hijas en San Diego, este es un caso en concreto. Les dicen, a tu tío fulano lo deportaron. Eso puede pasar a tu papá y a mí, dice la señora. Por ser de Morelos, una familia de Morelos, originarios 6 de Morelos. ¿Qué hacemos las 3 hijas nacidas en Estados Unidos? La abuela vive allá, tiene residencia permanente. Entonces tenían la opción las chicas de quedarse con la abuela. No, vámonos todos juntos, o hagan de cuenta, todos amolados o todos mojados, pero todos, ¿verdad? Vamos a vivir como familia. Y esa respuesta la he encontrado muchas veces Ted Hammond, Betsabe Román y yo. ¿Por qué están acá? Porque queríamos vivir como familia. Allá a veces ni veíamos a mis papás que trabajaban todo el día, hasta los fines de semana. Aquí ya somos familia, etc. Entonces, esta es la perspectiva, la de la estrategia. Por eso la pregunta de investigación que llevo ya 6 años, 7 años, 6, 7.
A los papás, por primera vez a los papás, porque hasta me da pena decir, porque pura información proveniente de los niños, claro que eso es lo que ha sido muy exitoso de nuestros proyectos, porque recogemos las voces de los niños y las niñas, adolescentes y adolescentes, mujeres y hombres, pero maestros, directores, y nos faltaba la parte del papá, y a mí me empezó a venir la mina Betsabe y los papás. Y oh, sorpresa, claro que es aquí los papás, no como víctimas, no como vulnerables, no como atarantados, no como incapaces, no como tarados. Los papás como papás. Entonces la pregunta en la entrevista es, pues, ¿cómo le hicieron para ayudar a sus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? Cuando llegaron, ¿qué hicieron? En algunos casos era el pasado, ya habían venido, ya habían llegado aquí hace buen rato. Entonces hacían recordatorio, esto, hice esto. Entonces, las entrevistas las empezamos a realizar uh, en varias partes de México, unas en Guadalajara, otras en Morelos, en Anenecuilco, en Jutepec, en Cuernavaca, en Zacatepec, otras en Sonora, otras en Zacualpan de Amilpas, en Tlacoltepec, en Tamoac, y finalmente la última parte fue Tepic y Puerto Vallarta, pero ya hice algunas entrevistas en Monterrey también. No, no está fácil hacer estas entrevistas, porque al principio los papás, y usted para qué quiere saber esto, hay temor. Algunos papás, inclusive a Betsabe en Morelos, le dijeron, usted ha de trabajar para el gobierno gringo y se quieren llevar a mis hijos porque nacieron allá. Y Betsabe, no me cree, y yo, y esto y lo otro, ¿verdad? Además, Betsabe, pues es una mujer veracruzana, donde güera no tiene nada, y todo dar desde aquí de Coatzacoalcos, vive allá en Estados Unidos. Pero si alguien la ve, dice, pues es una mujer de México. Pues no, era bien difícil. Claro que una vez que le abrieron las puertas, le permitieron dialogar y hablar con los niños, ya terminó siendo comadre de todas las mamás y amiga de los papás y de madrina de los chicos, etc. Pero al principio es difícil, por eso esa muestra está bien rara, porque es Sonora y luego eh, Sonora y Jalisco y Morelos, porque teníamos aliados. Tarde les doy el ejemplo porque tengo aquí a Isabel cerca, enfrente. En Zacualpan de Amilpas había una mujer brillantísima que fue contratada por el alcalde de ese momento para apoyar a todos los que regresaban de Estados Unidos en lo que se pudiera apoyar. No que económicamente, sino papeles de los niños, arreglo de esto, arreglo del pasaporte, etc. Inclusive en ocasiones trasladar el cadáver de algún pariente que había fallecido en Estados Unidos, etc. Esa mujer me presenta con el alcalde y él dice, es que yo me fui de indocumentado y estuve jalando allá. Me siento parte de esto, de ellos. Y por eso está esta oficina. Le digo, oiga, yo quiero entrevistar. Así fue como ya llegaba a las casas, me presentaba a alguien del municipio y daba confianza. En Jalisco fue parecido, en Sonora fue parecido, siempre había una institución que me avalaba. Y eso, por eso dice, pues qué muestra tan curiosa, ¿por qué de Tepic a Hermosillo? Pues es donde había chance, donde me presentaban a los papás. Y pues, ¿qué hicieron ustedes para cuando llegaron, para que sus hijos pues, pudieran integrarse, especialmente donde ustedes querían que se integraran más, que son las escuelas? Pues ahí les va. Dejen ver, controlarme un poco. Llevo 25 minutos, voy bien. Ahí les va, rápido. Evitar, hay el montón de estrategias, ¿eh? Evitar convertirse en una carga para los familiares.
Hay que hacer una casa para que no nos vean feo. Completar los trámites administrativos que faciliten la integración institucional de sus hijos. Sobre todo el certificado de doble nacionalidad. A mantener y practicar y continuar practicando y aprendiendo el inglés. No tienen ni idea de las cosas que hacen e inventan para que no pierdan su carácter bilingüe. Voy un poco rápido, pero si alguien tiene interés, esto está publicado de alguna manera, se lo comparto. Defender a sus hijos en las escuelas mediante reclamos a docentes y autoridades escolares. La mujer de Hermosillo, cuya historia voy a leer un poquito, 4 veces no hay cupo. ¿Y por qué no? Es que no hay, al final les digo, es que no hay pupitres. Al día siguiente llegó con un pupitre, cargando el pupitre. Dijo que no había pupitre, pues aquí hay uno. ¿Ahora qué me va a decir? Es decir, no es que estrategias de los papás, así como que deseos sinceros de hacer algo. No, llegó con el pupitre la señora. Y ahora dígame qué es lo que falta. Por favor. Comunicar experiencia escolar transnacional a los docentes para solicitar apoyo y orientación. Se apersonan. Le dice, maestro, estábamos en Kansas. Ella estudió hasta cuarto, quinto de primaria en Kansas. Lo que nosotros sabíamos también es que llegan y su español es suficiente para intercambiar con el maestro, porque hablan español en las casas allá y con la abuelita y les hablan. Pero no es un español escolar. Es decir, no leen, no escriben en español. Y hay casos, algunos casos, lo recuerdo muy bien en Morelos, muy patéticos, en donde la maestra de secundaria dice, ¿eres disléxica o qué? Ya tienes 13 años y no puedes leer. Entonces, lo que hacen los papás es decirle, maestra, ella sí lee, mi hija, pero en inglés. ¿Cómo ve? En inglés. Y alguna de las mamás le dijo, si quiere yo le traigo textos en inglés, le digo, maestra, que usted lea, y me va a decir, no sé, no puedo leer. Entonces yo le voy a decir, tan grandota y no sabe leer. Pues así le está diciendo a mi hija. Es decir, lleva un proceso de transición que le pido que lo haga la transición. La va a hacer. Mi hija quiere leer y escribir en español, pero pues no se logra en una semana eso. Bueno, preparar a los hijos para aprovechar la doble nacionalidad. Esto, por favor, tomen nota. Universidad de Veracruz. Los papás consideran que la doble nacionalidad es un capital que hay que aprovechar. Entonces, los preparan de distintas maneras. Por ejemplo, como son doble nacionales, pueden ir a Estados Unidos y vivir allá sin ningún problema. Tienen pasaporte de Estados Unidos sin ningún problema. Pueden vivir en los dos países sin ningún problema. Legal. Entonces, a la tía ya, y oye, hermana, te voy a mandar a Lucía para que, pues que no pierda el inglés. ¿Cómo ves? Échamela para acá. O todos los veranos allá con los parientes. O uh, irles inculcando cuando seas grande, que piensa que tienes tus parientes en New Jersey y te pueden echar la mano si quieres trabajar allá. Ahí incluye algo que me voy a adelantar, que es hacer los estudios universitarios en México para que luego decidan si quieren dedicarse profesionalmente a eso en Estados Unidos o en México o en los dos. Entonces, eligen carreras universitarias que puedan ser aplicables a ambas sociedades. Obviamente, derecho no, medicina tampoco, pero veterinaria sí, enfermería sí, lingüística aplicada sí, pedagogía sí,
Y así sucesivamente. Ellos le saben que si soy veterinario y voy a trabajar en New Jersey, voy a conseguir chamba. O me quiero quedar acá. ¿No creen ustedes que los niños, jóvenes, adolescentes, cuyos papás tienen la estrategia de que tú eres de allá y vete pensando cómo estudiarás aquí en la Autónoma de Nayarit o la Autónoma de Baja California, pero los papás pues quieren que haya una aportación en dólares, ¿verdad? Y aproveche su nacionalidad. Pues sucede que hay muchos que no. Hay que se niegan, no me gusta, no quiero ir, no me gusta ese país. A mí me gusta mucho México, ¿por qué me voy a ir? Y no son gente con posiciones económicas muy buenas. Pero sí los van inculcando, los van preparando. Los papás hacen esta estrategia, la tienen. No tienen éxito a veces. No tienen éxito, pues ni modo, ¿verdad? Tienen que aguantar. Ah, Inhibir actitudes individualistas, eso es muy fuerte en los papás. Aquí somos familia, ¿eh? Inscribir y cursar estudios universitarios, ya lo dije, en México, no en Estados Unidos. Saben que son carísimas las instituciones en Estados Unidos. Son carísimas. Complementar los procedimientos legales necesarios para corregir actas de nacimiento es una estrategia importantísima, porque allá es un solo apellido, aquí dos apellidos. Entonces el mismo no es el mismo. Entonces, contratan un abogado que diga que en las dos actas venga un solo apellido, no quiero dos apellidos. Cambiar a las escuelas cuando son tratados injustamente, lo hacen con la mano en la cintura, ¿eh? Enseñar a los hijos a defenderse a sí mismos en la escuela, solicitar la intervención de académicos de instituciones académicas que tienen prestigio en las localidades para decir defiéndanos con el director, defiéndanos con el secretario de Educación. Planear que parte de la escolaridad ocurra en México y parte en Estados Unidos. Los papás, yo no conocí ninguno que dijera que solo habla inglés. Para ellos el bilingüismo es un bien que hay que acrecentar. Solamente un papá de un municipio de Morelos, por cierto, cuyo nombre no lo voy a recordar, en condiciones de pobreza, mucha, de pobreza, condiciones de pobreza, que emigró a Texas y se casó, se juntó, no sé, con una mexicotejana que ya tenía una hija y luego tuvieron 3 hijos, los dos, nacidos allá, y luego lo deportan y se viene toda la familia y se dedicaba a hacer chicharrones para toda la bola. La mexicotejanía no aguantó y se regresó a Texas. Le dejó ahí a los 4 chilpayates. Néstor, yo le puse en mis publicaciones. No se llama Néstor porque hay que poner nombres ficticios. Y Néstor, pues los 4, regresa a la tejanía embarazada. No, se fue embarazada y regresa con el chilpayate número 5. Y en condiciones de pobreza, y pues de échale para acá, Dios los cuide y todo. Para desgracia de Néstor, con poquísima escolaridad, nunca tramitó la doble nacionalidad. Entonces, cuando su hijo mayor quiere entrar a la prepa, le dicen, pero él es extranjero. Pero pues es hijo mío, desde aquí, de Morelos, ¿no? Nomás tiene acta de nacimiento de allá. No puede entrar a la prepa. Cuando yo llegué, le dije, Néstor, existe una cosa que se llama doble nacionalidad. Te van a ayudar a conseguirla. Échale ganas. Pero ese pobre, ese hijo hombre, luego dijo, bueno, si no puedo entrar a la prepa, yo soy bueno para el fútbol.
y quería entrar a la escuela de fútbol de pequeños, digo, de adolescentes, en Pachuca. Era bueno. Y le dijeron, extranjeros no queremos. Ese niño tiene una frase matona que dice, mi país me expulsó. Y se fueron para Texas. Todos, menos la bebé. Menos la bebé. Todos allá con la mamá, pues no sé ya si los trató bien o no. Yo quiero regresar a platicar un poco con Néstor, a ver cómo estuvo la cosa con este caso. En condiciones de pobreza muy fuertes, no puede él propiciar el bilingüismo, pues ¿en dónde, verdad? En condiciones de mayor posibilidades económicas y educativas, como un abogado de Cuernavaca, no, pues ahorita le voy a plantear un poquito el caso de. Pues ven, son muchas estrategias. Aprovechar las instituciones, por ejemplo, aquí está el de José. Él llega a Cuernavaca, es un abogado penalista con maestría en Derecho Penal. Va al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y les dice, mi hijo terminó noveno grado, que equivale a la secundaria de aquí. Por favor, revalídenle para que entre a la prepa. Por cierto, iba a entrar a una prepa privada, el Tecmilenio. No, nomás le revalidamos hasta el segundo de secundaria, tiene que ser el tercer de secundaria aquí. Pero ¿cuál es el sentido? Va a perder un año. ¿Por qué? Él ya tiene el noveno año. No, y no. 7 veces se iba a ir a ampararse ante un juez, porque eso es contra sus derechos, los derechos de su hijo. Y el abogado penalista les podía haber ganado la jugada a las autoridades educativas de Morelos. Pues luego se le viene en la cabeza la mamá de sus hijos, o sea, su esposa, le dice, ¿y el INEA, Pepe? Si vamos al INEA, nuestro hijo tiene 15 años, que diga quiero terminar la secundaria, lo preparamos, ella maestra de secundaria, por cierto, yo lo preparo, y con 2, 3 exámenes queda revalidada la secundaria y entra a la prepa. Eso, fíjense, es como aprovechar recursos institucionales que ofrece México para poder integrar a su hijo directamente a la prepa. Y bueno, inscribir a los hijos en escuelas privadas cuando la cosa estaba bien fea en las públicas. También hay feas en las privadas, ¿eh? Pero más frecuentemente en estas historias las públicas son las que segregan a estos alumnos. Y hasta hay 2 que tienen homeschooling, se dice en inglés. La mamá organiza una escuelita en las tardes, en la casa, en inglés, con materiales que consiguió en el otro lado, para que no pierdan lo que ya lograron. Muy interesante, pues digo, son estrategias, obligar a los directores cuando dicen que no hay cupo, etc. Eh, yo creo que ya no me da tiempo para entrar a las 3 historias que quería compartir con ustedes. No sé, Julio, cómo estamos ya, ¿verdad? Mejor voy cerrando. No, las historias pues, son largas, son varias páginas. No tiene sentido platicárselas porque hay que leerlas y es mucho. Entonces, ya terminamos la gama de estrategias, es lo interesante. Los casos los sintetizo, los que elegí para estas, las 3 historias. El primero es Anel, que me dijo yo por mis hijas brinco el cerro, ¿verdad? Y sobre todo a una que le fue muy mal entrando desde el punto de vista eh, eh, emocional, con vómitos, no quiero ir a la escuela, no me siento bien. Ellos habían estado en Arizona y ahora estaban en Hermosillo. La otra fue un desastre, la segunda hija, porque la secundaria privada, que repita y que no domina español y que no sé qué y que no sé cuánto, y empezó a defender, pues Anel fue, yo por mis hijas, brinco en cero. Lucía, que
La verdad, yo no sé cómo estuvo su historia, ni quise indagar, ni es el motivo de una entrevista. El motivo de la entrevista es qué hizo para apoyar a sus hijos e hijas. Ese es el motivo de la entrevista. Pero el chiste es que tenía un hijo y luego con otro señor otro hijo que nació en, en Los Cabos y luego regresó a Arizona y tuvo otros tres y luego ya regresó a Nayarit, tuvo otros. Yo no estoy muy seguro cómo estuvo el asunto. Sería, Lucía era muy, le gustaba la aventura, pero a todos los fue sacando. Para cuando yo hicimos la entrevista, la mayor de 25 años era bióloga egresada de la UD. La segunda de 22 años llegaron, esta de 25 llegó como de 12, 13 a Puerto Vallarta. Es originaria de Nayarit, Lucía, pero regresa a Puerto Vallarta porque ahí está su mamá y su hermana y su cuñado que le ofrecen opciones de empleo. Y la segunda ya está terminando lingüística, estaba terminando lingüística aplicada en la Autónoma de Nayarit. El tercero de 19 años está en Arizona, porque nació allá, pero ya está pensando en qué carrera va a estudiar en México. El cuarto, 16 años, en el momento de la entrevista, también estaba en Arizona con parientes, pero pensando qué carrera va a estudiar en Jalisco o en Nayarit. Y a los otros son chiquitillos. El de 12 tenía 12 años, estaba secundaria en Puerto Vallarta, él había nacido en Estados Unidos. Y el Benjamín, que nació en Jalisco, está apenas en la primera. Y él no tenía derecho a la doble nacional. José es el que les dije, el abogado penalista, que decidió aprovechar el INEA para que sacara su secundaria el hijo. Pues ahora sí estoy cerrando, recopilando todas estas estrategias parentales, maternales, mostramos cómo los migrantes de retorno se convierten en protagonistas de la integración escolar de sus hijos al llegar a México. Las estrategias se pueden dividir en tres: preventivas para prevenir obstáculos, por ejemplo, traerse los transcriptos de Estados Unidos. Entonces ya arreglar la doble nacionalidad estando en Estados Unidos. Ofensivas, abogar por defender y apoyar a sus hijos. Apersonarse con el maestro y decirle, maestro, sí lee, pero inglés. O sea, agarre la onda, profe. Lleva tiempo para poder. Hay maestros, me detengo aquí porque es una cosa que me pasó a mí, maestros mexicanos que dicen, pero no tiene chiste leer inglés, español, señora, porque en el español, pues se escribe como se habla. No. Entonces, ¿por qué se escribe con Q-U-E? Platícame. ¿Y por qué la H no se pronuncia? Nunca. En español, ¿para qué la ponen? Y luego, ¿por qué la S y la C suenan igual? En sedazo y sello. O se escribe como se pronuncia o no, maestra. O sea, me está usted queriendo contar las muelas. El español no se escribe como se pronuncia, por favor. Tiene muchas cosas muy lógicas, como toda la lengua, no nada más el español. Bueno, y por la prospectiva, por eso lo puse en negritas, es realizar estudios universitarios en México. Esa es la prospectiva, no en Estados Unidos. Por lo tanto, dos super recomendaciones a este extraordinario programa de atención a migrantes en retorno, así se llama, ahorita les voy a sugerir que se llame de esa manera, en la Universidad de Veracruz. Dos recomendaciones. La número uno, si se puede, doctora Argelia, y si no, ya sea que tiene un chorro de chamba y no les da tiempo, no les da la vida. Pero cuando se pueda, hablar con los papás.
Los papás tienen ideas. Los papás pueden dar pistas. Una vez, una entrevista, no que cada 2 meses, reunión de padres, ¿verdad? Pero cuando se está inscribiendo el alumno, el estudiante que llega, proviene de Estados Unidos, hoy nos gustaría platicar con tu papá y tu mamá. A ver cómo la ven, porque tiene muy buenas ideas que los profesionales de la educación debemos recoger, atender, escuchar. Y luego, segunda recomendación es añadirle quiero ver aquí la forma como lo pusieron en el coloquio, programa de atención a migrantes de retorno. Y luego viene el retorno como nuevo punto de partida, migración, reinserción y educación universitaria. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque cada vez menos estos jóvenes están retornando. No están retornando. Están llegando. Nacieron allá, se escolarizaron allá y llegan a México por primera vez en sus vidas. Para ellos este país es rarísimo, desconocido. Conocen los tamales porque la abuela les hacía tamales y saben lo que es el pozole y 2, 3 cosas, ¿verdad? Pero en general se les hacen cosas muy raras cuando llegan. No están entendiendo bien. Es un problema, las escuelas no entienden. Una recomendación que le hace el maestro, ponga la tarea, escríbala en el pizarrón para que mi hija tome nota, porque usted lo dice muy rápido, para mañana yo quiero que tal y tal, tal, tal. Otra recomendación que les hacen a los maestros es, por favor no le pida que hablen, que lean en voz alta. Se siente hiperhumillado, mi hijo, hiperhumillado. Y hubo un caso en Fresnillo, Zacatecas, donde el chico que había hecho toda su escolaridad en el otro lado, lo ponen a leer y dijo, y vivían todos ellos en el sótano. Y empezaron todos a reírse. Y la maestra, se dice sótano, no sótano. Y una palabra rarísima. En lugar de que la maestra le dijera, no se ríen, no se rían. Él está llegando a Estados Unidos, aprendiendo español, vamos a ayudarle, en lugar de estarlo humillando. Ah, no, además está la maestra humillando. Entonces, pues qué bien. ¿Y cuál es el error tan grave de decir sótano en lugar de sótano? Puede ser que alguien diga, ¿qué es eso? Que se quede pensando. En fin, ahí me puedo entretener mucho. El chiste está en que hay que ponerle la llegada y el retorno como nuevo punto de partida. La llegada y el retorno como nuevo punto de partida. Hay todavía académicos cuyo nombre no voy a decir, que me echan pestes porque yo digo, es que no es retorno, pues están llegando por primera vez. Esos académicos que me echan pestes dicen, es que regresan a su patria. Mi estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Morelos, que está ya terminando, se llama Mar. Mar empezó retorno y el retorno y el retorno y el retorno, y los autores que dicen que regresan a su patria de origen y las arañas pintas, ¿verdad? Cualquier cosa que sea eso. Le digo, bueno, Mar, no me tome en cuenta a mí, no tome en cuenta a otros académicos que salen con el retorno. Tome en cuenta lo que digan los jóvenes que usted está entrevistando. Y les empezó a decir, oye, ¿tú sientes que regresaste? Regresé. Si yo nunca había estado aquí. Aún los que habían nacido en Morelos y que se fueron a Illinois, chiquitos, cuando regresan, todo es extraño. Y les preguntaba, ¿consideras que retornaste? No retorné. Para mí es como llegar por primera vez a otro país. Entonces, que pues amplía la perspectiva, porque la llegada y el retorno son diferentes. La llegada es, te tengo charla,
mano porque tienes una postura más compleja que quien hizo 4 años de escolaridad aquí, luego siguió allá y luego se vino de nuevo. Estos no conocen a la abuela, no la han visto nunca. Bueno, sí, la ven en Zoom, ¿verdad? La ven en Zoom, a la tía, a los primos. Bueno, ya Mar en su tesis me dijo, ninguno quiere que le diga retorno, ninguno, que les diga retornados. Ninguno es una muestra como de 14, 16 jóvenes, todos ya digamos de 15, 16, 17 años. Y ni con ninguno, ¿eh? Aún los que nacieron en Morelos dicen, yo no estoy retornando, porque ya ni me acordaba de nada de aquí. Bueno, entonces, sugerencia mía es escuchar a los padres, invitarlos en algún momento, y dos, pues, ampliar el título del programa, la llegada y el retorno, como el programa de atención a migrantes que llegan y que retornan. Sería así la ampliación. Pues hasta aquí, Julio, no ha habido tomatazos todavía. No, ¿verdad? Estoy atento a, no necesariamente preguntas, sus posturas, reacciones, ideas, polémicas, etc. Está la maestra Contreras. Muchas gracias, doctor, por esta interesante conversación y por esta presentación sobre los conceptos utilizados, ¿no? Que deberíamos utilizar y a veces explico, tiene parte de experiencia que ayuda a las víctimas que tiene que ver con mujeres que reclutan y como parte de la responsabilidad social que tenemos es invitar a una cantidad de profesionales en el mundo social que asista con los chicos de primaria, secundaria, a la escuela lo ha recibido, ¿no? Para apoyarlo con las tareas, un poco hacer interpretación, es decir, que tenemos toda la sociedad que va más allá de resultados, ¿no? Pues hace un poco más de 10 años el proyecto social de retorno, y como usted dice, pues viene a un país, ¿no? A un país a cohabitar, y eso implica el desarrollo de otras competencias, no nada más lingüísticas, sino integrales, ¿no? Para el ejercicio. ¿Qué recomendaciones harían para quienes atendemos en las universidades públicas la atención a migrantes de retorno y de regreso? ¿Cuáles serían las estrategias para apoyar esta inserción? Porque si bien se le la asesoría, el apoyo y seguimiento, hasta dónde tenemos que llegar y cuáles serían las políticas públicas, incluso en los países. ¿Alguien más? Muy buenos días, mi nombre es Ana Díaz, soy egresada del Colegio Michoacán y nací en Estados Unidos y fui criada en México, ¿no? Entonces, la conferencia se vuelve un poco más interesante porque la veo desde un sentido académico, pero también desde un sentido personal. En la universidad, en mi doctorado, tuve oportunidades relacionadas con la estrategia que generan las familias para crear esos hijos de la ¿no? Es muy interesante que enfaticemos, ¿no? De la estrategia, justamente como usted menciona, la importancia de escuchar a los padres, porque muchas veces la adaptación que nosotros tenemos en México no depende de las instituciones, sino de la propia comunidad que hace su comunidad dentro del municipio, por el caso, Misiones y para Michoacán, que es donde me crié. Jiquilpan, de donde nació más cercano como dato interesante. Y bueno, creo que es muy importante esa parte, ¿no? Evidenciar las estrategias que las familias generan, cómo adaptan, cómo los adaptan y cómo las instituciones también a veces responden a esta población que muchas veces es importante. Por ejemplo, en el caso de Jiquilpan,
en el 2022, del total de registros de personas nacidas en el municipio, el 8% provenía de Estados Unidos, ¿no? Y por la experiencia de que se quedan. Entonces, ¿cómo responden? ¿Cómo pues es importante? Porque eso nos facilita nuestra integración en puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Unos por evidenciar las estrategias, pero dentro de los padres de las madres que es importante, porque ellos conocen ambos países, conocen las dificultades que tiene un país y el otro, y buscan respuestas constantemente, incluso a veces saben de ciertos eventos, ¿no? Entonces, te agradezco que esa palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad, todo lo que comentamos está excelente. Sin embargo, yo siento que la educación en México para las personas que están por lo llegando, es muy importante, pero también siento que tenemos en Veracruz. Yo estoy estudiando Derecho, que es estoy viviendo en San Francisco y después en una área mexicana desde Monterrey, California. Y bueno, como se va a decir, llegamos a montañas totalmente diferentes, y sin embargo, de la que se hace una extensión a los diferentes estados, porque no tenemos una ley grande. Quisiera saber su opinión, cómo podemos trabajar desde las leyes para apoyar todo tipo de casos. Yo ayudo mucho familias, yo vivo en la sierra del volcán, del Pico de Orizaba, y también me ha tocado por todo lo que ustedes realmente llega gente que quiere estudiar a los hijos, pierden un año, pierden dos, y efectivamente el sistema nos da la opción, y yo la parte que yo apoyo con la rehabilitación, pero no es mayor de 20 años están de la universidad. Pero no hay algo que soporte, como lo puedes usar en el municipio, muy raro es de apoyo. Entonces, yo creo que es en leyes, porque la migración es así un fenómeno que está en constante cambio, ¿no? Como usted lo acaba de decir, en los 90 iba y venía, ahora no, ahora hay sueño mexicano, todas las personas que tienen descendencia de mexicanos o mexicanos que vamos allá, nuestro sueño es que regresaran a los mexicanos del sueño mexicano. Bien, pues muchas gracias por el proyecto de la sugerencia. Sí, evidentemente el familia necesita todavía muchísimo trabajo, pero sinceramente me he pensado en la parte de los padres. Una de las problemáticas que vamos a conversar más adelante, pero un gran problema que tiene el familia es contactar a los estudiantes migrantes del modelo. Tenemos actualmente identificados más de 800. La última, 2025 hace un año, ingresaron más de casi 700 identificados como migrantes del retorno. Pero de esos migrantes del retorno, la mitad son los 100 que quieren saber el problema. 201. Y de esos 100, como usted lo dice, no quieren ser identificados como migrantes del retorno. Entonces, es una gran dificultad. De por sí, nosotros lo conocemos desde la parte institucional, la Dirección General de Instituciones Programas y Apoyo mucho con eso. Ellos nos identifican cuando ingresan, ellos nos pasan la base de datos y de una manera de datos. Pero ahora sí la diferencia es que en el momento en el que dicen no quiero saber el problema de familia, no puedo saber los datos que está bien, pues siempre cuidamos los datos personales, pero eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Porque los estudiantes es muy difícil encontrar datos. La última vez, bueno, la próxima, obviamente, la presentación del taller instante, se hizo una convocatoria, no la he visto, enviamos 1000 correos
y cuando llegaron, si no me equivoco, 5 o 4 estudiantes. O sea, que es una convocatoria muy fuerte y todo, pero sí hay esa oportunidad. Ahora sí tenemos lo que podemos, ¿no? Pero creo que eso dificulta, ¿no? Entonces, entrar con los padres de hacer ya un paso, ya mucho más adelante. Pero bueno, es como nada más como para poder saber un poco lo que es la vida de los bueno, primero, como algunas sesiones de desarrollo, creo que varias sesiones en la dificultad. En la sesión de qué recomendaciones sería que las personas están interesadas en este tema, sobre cuáles son quizás los temas o las líneas que son más urgentes o más importantes en el curso. Y bueno, Un problema tiene que ver con mi metodología, que nada más se puede como compartir en todo. Las historias de vida, porque vi que regresa y es más interesante, bueno, siempre nos puede contar cómo le hace, ¿no? Le hace el misterio, para que no todo eso. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Dátil. Sassi. Y ya nada más por último, tenemos en el chat de Zoom, parece ser preguntas también. Para las... Sí, para los compañeros. Vamos a dejar de compartir. Y aquí en la parte. Bueno, tenemos ya la televisión que está hablando sobre, entonces también hay los comentarios, preguntas que no están. ¿Nos podría compartir la liga? Desde donde dice Colette. Desde Colette. Hola, Víctor, muchas felicidades por tu presentación. Gracias, Colette. Somos amigos y nos echamos porras, eso como quiera. Me gustó mucho tu enfoque de estrategias. En las investigaciones en México se está dando otro enfoque. Sí. Investigadoras como Colette, investigadoras como Mónica, y en mi caso, estamos hasta el queque de estudios en donde demuestran que son víctimas, son vulnerables, son atarantados, no resuelven nada, y atropellados. Y para empezar, yo sí que venirse de Estados Unidos, mudarse de Estados Unidos para acá, es una estrategia defensiva. No es que hagan de cuenta, me salgo del baile porque no me gustó el baile. Entonces, eso es que estar tonto, no me gusta este baile. Se están regresando. Y otro dato que no les dije rápido que voy a contestar ahorita es, son muchos más, no muchos más, son más los que se mudan de Estados Unidos a México que los que van de México a Estados Unidos desde el 2010 a la fecha. Desde el 2010 a la fecha. Entonces, esta idea de que nos estamos yendo para el otro lado, pues ya está viejita esa idea, está vieja. Como de 15 años de antigüedad. Son malos, se vienen de allá para acá. En un contexto de expulsión, pero no es expulsión necesariamente deportación. No necesariamente, es hostilidad. Es disminución de los salarios. Es competencia insana. Es inseguridad en muchos barrios donde viven, etc. Bueno, gracias, Colette. Y luego, es muy correcto lo que dice el doctor Víctor, menos mal, Ángel, muchas gracias. Las personas no precisamente retornan. Muchas veces ir a México a vivir por primera vez. Gracias. Nolvia también es de mis grandes amigas ahora de Sonora. Excelente presentación. A pesar de las políticas trompistas anti-inmigrantes, no se percibe el retorno como en 2007-2010.
Esa es una muy buena observación. No leo todo, no olvida por el tiempo. Muy buena observación. Yo tengo la fortuna de tener un demógrafo de cabecera. Siempre hay que tener un demógrafo de cabecera. A quien le puedo mandar un WhatsApp y le digo, ¿cómo ves? A esto no olvida, me dijo mi demógrafo de cabecera, cuyo nombre no voy a decir, porque todos ustedes van a empezar a escribirle y luego ya no me va a contestar a mí. Me dijo, nadie puede saber qué está pasando con relación al retorno. Porque mucho del retorno es un acto privado, no es un acto público. O sea, agarran sus liachos, suben al coche y la camioneta y se vienen. ¿En qué parte se inscriben? Soy retornado, vengo con mi familia. Podemos preguntar al PROVEN de Baja California, de Sonora, de Morelos, de Jalisco, de Michoacán, si está aumentando el número de... Todo indica que está aumentando, Norbia. Todo lo que está indica, pero son hipótesis. ¿Cuándo vamos a saber si hubo un retorno tan grande como el que Norbia plantea del 2007 al 2010, en el censo del 2030? Ahí vamos a ver. Hasta ahorita nos quedamos con 500,000 alumnos que nacieron en Estados Unidos. Miento, no alumnos. Niños y niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos. 500,000 hay en México. Hasta ahí nos quedamos, que es 2020. Poquito más de 500,000. Si para el 2030 nos salen que es 1,000,000 que nacieron allá, sí, gracias. Se vinieron más. Todo indica que está para parecerse a esa época a la que la doctora Novia plantea ahí. Sí se va a parecer esta, que nos estamos viniendo. Hay algunos colegas mismos, ya me entretuve mucho de cómo podemos estimar qué tantos están viniendo. Hay varias maneras de estimar, pero voy a mejor a ser ordenado y voy con la super pregunta de la maestra Contreras, que está difícil de contestar, pero sí tengo, después de 30 años dedicado a eso, sí puedo decir 3 cosas que hay que hacer en las escuelas, primarias, secundarias, prepas. Número 1, visibilizar. Hay que visibilizar. Estos chicos existen, vienen de allá, se escolarizaron allá, muchos nacieron allá. ¿Con quién visibilizar? Sobre todo con los directores. Hay un estudio de Betsabe con directores de Sonora que no ven nada. Oiga, aquí hay alumnos que se vinieron del otro lado. Y, no, que no hay. Pero ya hicimos aquí unas preguntitas y hay como 30. Caray. Entonces no existen, ese es el problema. ¿Por qué? Porque se apellidan Zúñiga, González, Martínez, pues, ¿verdad? No se llaman, no se apellidan. Ahí sí, ay, güey, se va a venir del otro lado, ¿verdad? Se apellidan como nosotros. La segunda cosa que hay que hacer, que es muy difícil, pero se puede con directores, porque hay muchos directores con una gran vocación. Entonces, una vez que se visibiliza, dice, no sabían de esto. Hay que atender. 2, flexibilizar. No se apegue tanto a las rutinas y las normas. Nos ha tocado con frecuencia estos alumnos transnacionales, así les pusimos nosotros, que llegan, no trajeron el uniforme del viernes. Oye, pues allá no hay uniformes, en el otro lado no hay uniforme, no sabía. Y no lo dejan entrar porque no traen el uniforme de deporte del viernes. Pues espérese, me digo, poco a poco va a ir aprendiendo esas cosas. Número 3, y ya termino, necesitamos, esto es más complejo, porque yo además no sería capaz de apoyar mucho en ese sentido. Necesitamos instaurar en nuestras escuelas una pedagogía de la transición de contenidos, transición de prácticas, transición lingüística, transiciones. Eso vale también para los niños y niñas que hablan náhuatl en sus casas, que hablan otomí, que hablan mixteco, zapoteco, etc.
También, cuando entran a las escuelas, hay un proceso de transición lingüística, no a matacaballo como lo hacemos ahorita. Bueno, entonces son tres: visibilicemos, flexibilicemos y vamos poco a poco creando una pedagogía de la transición. Sandra, pues mándame la tesis, no seas mala, por favor, compártemela. Y el estado de Michoacán ha estado, para la importancia que tiene la migración, está subestudiado. Hay muchos más trabajos sobre Sonora, Baja California, Nuevo León, Puebla y Morelos y Michoacán. Entonces, yo soy feliz que hay una tesis como la tuya, que espero que me la puedas compartir. Entonces, y sobre todo que eres una, ¿cómo te diría? Una alumna transnacional. ¿En qué parte de Estados Unidos estuviste, Sandra? ¿En qué parte de California? Santa. Sí, conozco Santa Mónica. Ahí tengo 2 nietos. Los voy a ver cada semestre. Son angelinos ya los huercos estos. Pero doble nacionalidad y van a ser, ya son bilingües. Ya empiezan a ser bilingües. No capté tu nombre, que está estudiando Derecho, nada más puse. Dorian. Mucho gusto, Dorian. Soy verdaderamente un ignorante de la importancia de las leyes sobre migración, sobre todo estatales, no, también federales. Sé muy poco. Lo que sé más es de políticas, políticas para los migrantes. Inclusive acabo de terminar un trabajo comparativo de las políticas de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos y las políticas mexicanas hacia los migrantes centroamericanos. De eso sí poco. Las políticas derivan de leyes, es lo único que sé. Entonces, si Veracruz no tiene una ley para el respeto a los migrantes, pues para derivar de ahí políticas, ¿cómo le hacemos? Tal vez hay que mandatar, yo entiendo, para que se deriven de ahí políticas, y aunque sean presupuestos simbólicos, pero presupuestos. Entonces ahí está. Y a la doctora Argelia, pues, con reservas de mi parte, pero como voy a estar todavía aquí, todavía mañana, esas tasas de éxito hablan de que la estrategia no es la buena, que hay que revisar la estrategia. Y lo único que se me ocurre de momento es presencia de este programa de atención en secundarias y preparatorias de Veracruz. Es mucha chamba, lo sé, pero poco a poco se va sembrando ahí, se va sembrando. Y los directores y los maestros, ustedes tienen la entrada. Hoy hay un programa y queremos que tengan en cuenta que la Universidad Veracruzana está comprometida con la educación superior de estos jóvenes que están llegando a Estados Unidos. Temas a investigar, Julio, tengo un chorro. Voy a dar 2 ejemplos porque es muy largo eso. 2. Uno es mi estudiante de la Autónoma de Morelos. Duro y dale con acceso y las barreras de acceso y que otra vez y más barreras de acceso. Y yo le dije, Mar, eso ya lo sabemos. Ya se lo han estudiado muy bien, Colette, la querida Mónica Jacobo, entonces realmente está estudiado. Ya denle vuelta a la página esa porque se va a repetir la misma historia. Vamos a buscar algo que no se haya estudiado, porque pues, eso es lo que abre las puertas a una investigadora. Por fin logré inculcarle esta inquietud mía, que era haga una socioantropología de los viajes subjetivos de estos chicos, son todos adolescentes. Viajes subjetivos que dicen emociones. Las emociones que les despertó el dejar Estados Unidos, de llegar a Morelos, de
de estar en las escuelas, de intercambiar con compañeros, con los profes, etcétera. Bueno, la tesis es una maravilla. Ya la terminé. Es una colección de sentimientos, pero un caleidoscopio de sentimientos. Y entonces nadie había hecho eso, Julio. Nadie había hecho un estudio sobre los viajes emocionales que tienen ellos. Y es muy interesante porque eso a los educadores va a ser, ay caray, despierta conflictos emocionales. Y ahorita lo que nos hace falta, yo no sé si voy a aprender alguna vez eso, pero aquí hay muchos valientes y muchos valientes. Vamos a decir que las representaciones, o lo voy a decir de una manera más burda, los prejuicios que tienen los profes mexicanos de primaria y secundaria con respecto a los migrantes. Ahora sí que centroamericanos, de otros estados, que no son Veracruz, que vienen de Estados Unidos, prejuicios o prenociones, ideas que tienen yo tengo un poco estudiado eso, cosas muy curiosas. Los profes dicen, en Estados Unidos no les enseñan nada bien, porque son puras computadoras. Y los profes no son profes de verdad. Profes de verdad no somos humanistas. Allá no son profes de verdad. Entonces, recoger todas esas prenociones, por no decirle prejuicios de los profes, va a ser interesantísimo. A ver quién se avienta. Y metodología, maestra, déjenme le platico. Yo fui formado por un sociólogo francés que falleció recientemente, que se llamaba Pierre Depied, y que nos inculcó, nos enseñó que desde el punto de vista metodológico debemos de ser el término que usaba él ahorita se me fue, cuando alguien tiene varias religiones, multireligiosos metodológicos. Porque si alguien nada más está con un método, se parece a aquel que lo único que sabe usar es el martillo. Entonces, cualquier cosa que sea es un clavo. Todo es un clavo, porque lo único que sabe usar es un martillo. Oye, espérate, pues no es una mesa, no es un clavo. No, déjame le pego, ¿verdad? Porque lo único que sé usar es el clavo. Y hay muchos estudiosos, investigadores que son así, que nomás saben hacer encuestas y no saben hacer. Entonces, multimétodos. El método que se necesite para poder aproximarse. En este caso con los padres es reconstrucción de itinerarios. Porque empezamos sus hijos, fulano, sutano y mengano en tal lado, de tal. ¿Cuándo llegaron? Tales fechas. A ver, vamos a empezar con el mayor, con Sergio. ¿Y Sergio qué tal? No, pues tal y tal. Pasó esto y lo otro. Son historias de vida familiares que recopilamos. Son entrevistas muy, muy sencillas, porque una vez que el padre tiene confianza, tiene ganas de platicar todo eso. Quiere decir, quiere contar lo que sucedió. Son cosas que les dolieron mucho, sobre todo cuando hay injusticias, hay discriminación, hay acoso escolar, etc. Y creo que más o menos contesté, ¿verdad, Julio? Sí. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo vías remota, y les tengo una invitación. ¿Podemos, Andrés, regresar a la presentación? Voy a aprovechar un comercial, es un comercial. En esta pantallita que me hace el favor, Andrés, de poner para ustedes, viene la dirección de correo electrónica mía personal y la dirección de correo electrónica institucional. Las dos las uso. ¿Cuál es la invitación que quiero hacer? Es que si alguna de ustedes aquí presente o vía Zoom, alguno de ustedes conoce a mamás o papás que quieran platicar
vía remota conmigo sobre cómo apoyaron a sus hijos cuando llegaron a México, por favor, compártanles. Dice, ahí hay un profe de la Universidad de Nuevo León que tiene deseos de platicar con los papás para saber cómo apoyaron ustedes a sus hijos. Y yo, feliz de la vida de ir aumentando, llevo 25 entrevistas, quiero continuar con este proyecto cuanto más se pueda. Si ustedes conocen a alguien y dicen, hay un profe ahí que quiere platicar con ustedes verán. Yo le escribo por correo electrónico y establecemos una cita vía Google Meet o Zoom o de alguna manera. Muchas gracias. Para ir mencionando la conferencia, me gustaría a nombre de la persona que venga, el conocimiento, el presente, por supuesto, el comentario que por favor está. Así que nada, queremos estar muchas gracias. Les invitamos a continuar con las actividades de psicología y les invitamos a que a esta presentación que voy a invitar, que es el retorno en el contexto universitario, pueden iniciar en nuestra vida. No, que siga, ya después la editamos. Sí. Ahí. Un segundito. Por favor. Sí. Ya, ¿quiere que le ayude? Usted le va a ayudar. ¿Se pusieron, sí? Yo no, No. yo no mandé. Ok. Pero si me pusieron esta. No. Entonces nada más. Perdón. ¿Sí? Sí. Ok. No sé si la doctora Argelia. No. Seguimos. Buenos días. No, sí, viene aquí viene. Buenos días a todas y a todos. Les agradezco a las personas que se quedan. Después de la presentación del doctor, la verdad es que es una gran responsabilidad. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Luz María Martínez Aguilar. Soy estudiante de la maestría en Salud, Arte y Comunidad. Yo decidí realizar mi investigación sobre una intervención de meditación a través de la pintura para estudiantes de retorno. Afortunadamente tuvimos las facilidades gracias a la doctora Argelia que pues nos dio toda la apertura para poder hacer la convocatoria, como lo mencionó hace un momento. Y lamentablemente es cierto, hay baja participación. Hubo solamente 4 personas registradas en el taller, de las cuales únicamente 3 pudieron asistir porque una persona estaba en Veracruz y ya no pudo llegar. Pero hicimos el taller de meditación a través de la pintura. Me llamaba la atención ahorita, doctor, que decía sobre esto, que era observar las emociones. Y justamente es lo que hicimos en el taller. Me acompaña Dorian González, quien es estudiante de licenciatura en Derecho. Él participó en el taller. Fue una de las personas que estuvo en todas las sesiones. Tuvo varias sesiones. Y gracias al diálogo, a la reflexión y a todo lo trabajado en el taller, bueno, hubo un bonito acercamiento, una buena interacción y por eso fue que decidimos participar aquí. La doctora también nos dio la confianza de participar aquí en el taller, en el coloquio, para presentar el taller.
No sé si vieron en el pasillo, acá arriba, unas pinturas. Ok, esas pinturas son el resultado de esta intervención. Algunos de los compañeros, compañeras se llevaron sus pinturas, otros decidieron dejarlas y fueron las que se pudieron exponer, como una forma también de visualizar el trabajo que se hizo en el taller. Es una oportunidad para tanto trabajar la técnica de implemento de meditación a través de la pintura, como para estar en comunidad. Y ellos, creo que uno de las cosas que se observaron fue justamente la necesidad que existe de hacer comunidad, de que exista un intercambio o pues esta réplica de lo que yo viví, tú lo viviste y toda esta interacción era necesaria, lo comentaron algunos de los compañeros. Entonces, en la idea de presentar el taller, esto fue ya de manera general, pero hablar un poco de lo que se discutió una vez ya realizadas las sesiones, un poco detectar las principales dificultades, que yo sé que en muchos estudios ya las tienen, ¿no? Ya las han publicado, ya las sabemos, pero pues nada como poderlas observar y poderlas escuchar también de viva voz y cuáles han sido como las que más se mencionaron en el taller. Y por último, para cerrar este momento, me gustaría hablar también de los resultados que tuvo como tal la técnica, que fue pues esta parte de ya reflexionar y de saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo voy a reflejar en mi arte. Porque lo cierto es que la técnica de meditación a través de la pintura no busca fines estéticos. No queremos hacer algo bonito, sino que queremos que en la pintura se vea reflejado esto que se vivió. Hacemos referencia a experiencias, a momentos, a recuerdos. Todo esto se lleva al taller para poderlo manifestar. Una de las curiosidades, antes de que empecemos ya de lleno las dificultades, es que algo curioso es que algunos hacían sus dibujos sobre paisajes. Y a mí me pareció muy curioso y lo platiqué con una persona que revisa mi investigación, que me decía, es que esa coincidencia hay que escribirla porque esto refleja el recuerdo que ellos están teniendo de algo que hace referencia a este acercamiento con la naturaleza, con el paisaje, con todo lo que pues puede llegar a ser ¿cómo decirlo? Pues sí, un recuerdo que se queda ahí y que puede ser manifestado mediante el arte. Entonces, Dorian, vamos a platicar un poco, recordando ya lo que platicamos en el taller, que era hablar de la mayoría de las dificultades que se fueron ahí repitiendo, por decirlo. Hablábamos de dificultades como en el contexto familiar, en la convivencia con la familia, ¿recuerdas? Las barreras lingüísticas, porque también tenemos varios casos con los compañeros que hablaban de la prosodia, que es la forma intencionada de decir algo que se puede interpretar como algo más, pero en realidad es por el tono que utilizo para decirlo. El riesgo escolar que representa todo esto, los conflictos de identidad también de ya no sentirse parte de México, ¿no? Tú lo comentabas. Y la experiencia emocional, por último, la discriminación, los prejuicios y todas estas barreras que has encontrado en las instituciones, tanto en lo académico como en instituciones gubernamentales y demás, ¿no? Entonces, cuéntanos, Dorian, ahorita vamos a hablar un poco de eso, el tema que tú quieras, que tú consideres, que te sientas también cómodo con eso y que lo podamos exponer aquí frente a los que están en audiencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a la maestra Luz, a la maestra Angelia, por este espacio que nos hizo. Yo creo que como los 4 compañeros que ingresamos a esta materia, fue porque nos llamó el meditante primero, ¿no? Y en segunda, porque en gran comunidad van a estar compañeros que también son
de retorno o llegando, como acaba de decir. Y sin duda alguna, pues bueno, sabemos que el tema de retorno pues, es muy difícil porque eh, se te escapa un sol, soda. Ahorita ya lo tengo cero marcado porque genera mucho conflicto, ¿no? Yo creo que es un buen punto también para la mensaje y la pregunta que nos hacíamos de la difusión. Al inicio, hace un año conocí el programa y hoy en día fue que me animé a participar en su materia y a participar también aquí, porque en México yo creo que tenemos todavía, los mexicanos, tenemos una idea de migrante, la persona que sale por un tipo de estatus social, ¿no? Sabemos que sí, principalmente el factor es económico, y cuando regresamos eso cambia, pero no dejas de ser el migrante, ¿no? La persona que tuvo que huir de su país. Y es cuando aquí me llama mucho la atención el meditarte, porque efectivamente queremos aprender a meditar, a tener nuestros pensamientos un poco más claros. Y curiosamente en la primera sesión nos hacía casi la maestra que sí tenemos que meditar sin que lleguemos al conformo. Si a veces pasa, quiero meditar y estoy súper cansado, o del viaje, de la escuela, y de momento pues, nos quedamos dormidos. Y fue algo súper padre porque cada sesión que tuvimos se abordaba algo diferente, como lo dicen los paisajes. Muchos coincidíamos el primer día, algunos teníamos la idea de un paisaje, algunos de mis compañeros sí que tenemos la idea de formas, porque era lo que estábamos sintiendo en ese momento. Y yo creo que como, digo, no me quiero excepcionar por ser migrante, sin embargo nosotros sí tenemos un poco más de prejuicios que vivimos en la sociedad. De comentar ese día, maestra, cuando llegué aquí a Jalapa, tenía muchos años que no venía, y quise tomar una foto aquí en el Palacio de Gobierno. Siempre traigo mi paliacate amarrado, porque bueno, primero porque representa a la gente que todavía que yo conozco y que tengo contacto con ellos que están allá. Nos lo ponemos por muchos significados. Primera es por el calor inmenso, por las jornadas de trabajo, que siempre te llega a nosotros y te empieza a ver horrible y no puedes seguir trabajando. Por lo regular, los trabajos que hacemos los mexicanos aquí son trabajos pesados y tienes que estar con mucho contacto con el calor. Entonces yo lo traía ese día y ya pues lo que luego expresábamos ahí todos, ¿no? Que tenemos una forma aquí, pues, que tenemos que vestirnos, ¿no? Nadie lo dice, pero todos te ven. Llegas incorrectamente, llegas muy cómodo. Oye, ¿por qué quiere pasar al Palacio de Gobierno? Sí, efectivamente, no me dejaré pasar. Solo tomarme una foto. Dije, mira, hijo, sin cosas, solo con el teléfono, no puede pasar. Y yo dije, bueno, a lo mejor sí está restringido. Llegan unas señoritas muy bonitas, muy finas, y llegan y, ¿qué van a hacer? Vamos, ¿qué vamos a tomar las fotos? Queremos pasar para conocer el Palacio de Gobierno. Claro, anótense aquí y adelante. Wow, se queda uno. Y justamente ese día, en meditarte con la maestra que nos ayudó mucho a calmar nuestros sentidos, a plasmarnos prácticamente en un papel, aunque el tiempo era corto, que siempre se nos alargaba. Nosotros, yo siento que ahorita como migrantes del entorno, muchos tienen el miedo de venir y que digan, ¿sabes qué? No quiero que digan que soy migrante del entorno, no quiero que digan. También hay muchos compañeros que yo cuando en el salón les digo, yo estuve en Estados Unidos viviendo, estuve de migrante. A muchos llegan y se acercan y me dicen, oye, yo no soy migrante, pero mis papás están allá. ¿Cómo es? Y dije, mira, está muy padre, pero sí, yo quisiera irme. Y dije, bueno, estudia lo que acaba de decir. Tienen esa idea de estudiar acá y dar el salto a Estados Unidos. Y bueno, incluso y retomando el taller, pues siempre tuvimos sesiones muy sensibles, porque la maestra logró eso, el que nosotros logramos concentrarnos
plasmar nuestros sentimientos, lograr meditar cómo estábamos en ese momento y incluso tocamos fibras muy sensibles, ¿no? Algunos tuvimos el feeling con la maestra de desahogarnos por completo, ¿no? A veces el reír mucho, a veces el expresar nuestro día a día, incluso, bueno, algunas veces alguna lágrima que por ahí salió. Y claro, y es la importancia, yo creo que nos tienen que escuchar, porque como lo dice usted, maestro, llegamos. No, aunque yo estuve 7 años fuera, pareciera que fue totalmente diferente. La gente, el trato con la gente ya no te tratan igual. Es muy cambiante. Pareciera que si nos uno en una abrir y cerrar de ojos, llegas y es totalmente difícil. Yo he sido el testigo de la problemática que tiene la gente que regresa, principalmente los niños. En primera, al inscribirse, ya que entras a la escuela, también el trato como es, ¿no? Y tan solo en las escuelas de Estados Unidos del mundo no está permitido. Siempre te enseñan mucho respeto. Llegas a México y ¿qué pasa? Llamas a un niño que te indicó, o el maestro que no te deja entrar por el uniforme. Oye, ¿cuándo vas a hacer el uniforme? No sé, porque no sé por qué no me lo compran mis papás. Y esa es la respuesta que yo creo que muchos tenemos aquí, que estamos llegando, ¿no? Que a veces parece que estamos en nuestro México y no sabemos por dónde volver a empezar. Y bueno, pues felicitarles por el taller. La verdad, yo invito a los demás compañeros que nos estén escuchando. Ya la doctora Argelia lo dijo, somos 2,000 personas de la comunidad migrante. No lo veamos como una discriminación, lo veamos como que somos un grupo que que hacemos, si tomamos las materias, por ejemplo, como la que usted nos dio, nos ayuda mucho como estudiantes y futuros nuevos licenciados que estamos estudiando. Nos va a ayudar a ver biólogos, a lenguas extranjeras, y estoy seguro, cuando estemos frente a un grupo, cuando estemos en un trabajo que se presente gente que igual tiene esta condición de migrante, hagamos un plus por ayudarlos, ¿no? Que no seamos las personas que dicen, no te puedo revalidar, no puedes. Siento que tenemos que involucrarnos para que hagamos el cambio. Entonces, Gracias, Dorian. Gracias por retomar también el tema de los alcances que puede llegar a tener el que participen, el que se integren, el que se sumen a las actividades que ya existen o que se van a programar o se programan, porque la intención es eso, ¿no? Que estén ahí. Es cierto, ha sido difícil la convocatoria, pero vamos a recordar un poco también cómo se llevó a cabo el taller. La primera parte fue pues brindar las bases de la técnica de meditación y posteriormente hacer un poco de reflexión o un poco de recordar algunos momentos, algunos objetos de casa, algunas situaciones para inspirar y que no exista el bloqueo creativo, que también es una cuestión que se ha presentado en el taller, que también lo tuvimos. Entonces, diversas estrategias se llevan a cabo para que se pueda realizar. En ese sentido, vamos a hablar cuáles fueron tus dificultades a la hora de expresarte en un papel en blanco, porque cuando estamos frente al papel en blanco, existe cierto bloqueo. ¿Cómo manifestaste esto? ¿Cómo lo llevaste a cabo con la pintura y con las herramientas que teníamos para dibujar? ¿Recuerdas las crayolas? Porque fueron varios materiales, no solamente fue lo acrílico, ¿no? es totalmente correcto. Al principio todos empezamos igual con nuestra hoja y dijimos, oye, ¿por dónde empiezo? Pero efectivamente tuvimos texturas, tuvimos colores. Algunos nos gustó más el crayón, algunos usamos plumones y principalmente las instrucciones que nos dio que concentrarnos, y ahí fue donde aprendimos, ¿no? Que dijimos, sí, porque luego nos concentramos demasiado que caímos en relajación, ¿no? Y no era el objetivo, era plasmar nuestra idea, nuestras ideas que teníamos ese día, junto con los colores. También vi que tenemos muchos colores, a veces colores claros, ¿no? Yo digo que yo cuando utilizo colores claros es conforme a la emoción
y del optimismo que presentas ese día, ¿no? Algunos hicimos en color negro, que estábamos en la lluvia, alguna dificultad, y las reglas eran muy claras que nos teníamos que identificar con él. Primero, Emociones, mi pensamientos. emoción, lo pienso y mi sensación lo impresa, ¿no? Algunos hacíamos solo círculos, algunos el paisaje. Yo me recuerdo mucho que hice una carretera viendo el volcán porque estaba súper despejado. Y también quiero decirte, maestra, que esta técnica que manejamos, salimos diferentes de este, de este dibujo que hacíamos, de esta impresión de sentimientos, porque llegábamos corriendo, súper, ya es la clase, ya es tarde, y sin embargo se nos iba el tiempo, no nos alcanzaba cuando veíamos que ya vamos a finalizar. Y yo creo que este tipo de técnicas nos ayudan mucho como estudiantes, como personas, porque también lo planifiqué. Ahora no hay dibujos, pero tener una tarea de leer mucho, plasmar lo más importante, que es lo más difícil, ¿no? Es un resumen. Y lo que hice me sirvió la técnica. Pensé, planifiqué y realicé ya mi impresión de lo que estaba en vivo. Y nos ayuda mucho porque a ordenar nuestras ideas. Justamente el objetivo es que esta técnica de meditación se la lleven a casa y puedan realizarla y aplicarla posteriormente, no nada más en el taller, sino que en su casa lo repliquen, ¿no? Realmente los materiales son muy accesibles, muy sencillos, no es nada complicado. En realidad no precisa, como les decía, lo estético, sino realmente es la realización y la técnica de meditación que se les está brindando. Entonces, para ir un poco ya cerrando, justamente algo de lo que quería hablar era porque posteriormente, después del taller, se hicieron las entrevistas y se hizo el grupo focal y pudimos ahí expresar un poco de lo que sucedía posterior a la práctica. Ellos llegaban de una manera y el ánimo cambiaba automáticamente al salir, ya estaban en otro mood, ¿no? En otra sintonía. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia al salir del taller, que fue también lo que comentaron nuestras compañeras, que al salir del taller, bueno, tenían como otro enfoque, otra forma para concentrarse. Totalmente de acuerdo cuando terminamos nuestro taller, nuestro último día, igual hicimos dibujo y también hicimos una práctica entre todos y que sí que nos llevamos el curso principalmente, yo creo que la formación es muy importante hacia cómo podemos expresar nuestros sentimientos. Yo soy una persona un poco tímida, sin embargo, con el planificar mis ideas, el plasmarlas, el llegar acá y saber que hay personas que también compartimos este tipo de situaciones, pues bueno, que nos ayude a cambiar, ¿no? Poder expresarnos, incluso si ya platicamos súper excelente, nos liberamos totalmente, ¿no? Y solamente no somos un estudiante, y es lo que me encantó de este proyecto, que no solamente nosotros como estudiantes, sino como estudiantes que venimos de una situación vulnerable y con nuestros padres, había personas que efectivamente vinieron a estudiar acá en la universidad y nos contaban acerca también de cómo ha sido difícil el poder llevar el día a día, ¿no? Cómo nos ayuda la meditación, el plasmar, por ejemplo, yo ya no tengo un taller, pero llego a casa, tengo una situación que no sé solucionar y bueno, empiezo con mi técnica. Yo creo que esta nos ayuda mucho, siento que es como, digo, a veces cuando nos usamos hay una pelotita, yo nunca le manejar esa pelotita, ¿no? Sin embargo, esta técnica es profesional y súper efectiva, que nos hace sentir pues mucho mejor en ese momento y si tenemos una situación difícil, la plasmamos y la reflexionamos. Muchas gracias.
Muy bien, y bueno, ya para cerrar, vamos a cerrar con el comentario de esta necesidad que hubo y que se expresó de generar comunidad. Escuchemos muchos comentarios que era, me hubiera gustado que llegara y hubiera 10 personas o muchas más personas. Hubo quien lo mencionó porque tenían como el ánimo de convivencia, de acercamiento, de coincidir contigo, que tú también tienes una historia. Entonces, cuéntame, ¿cómo lo viviste tú con tus compañeras? Claro, aunque fuimos pocos, tuvimos esta ventaja, ¿no? De que conocí a mis compañeras de junto, conocí a las demás compañeras que se iban integrando, y lo mismo que nos preguntamos todos los que regresamos de los Estados Unidos. ¿Y tú dónde vivías? Entonces, yo creo que es un primer crush que, es la misma sensación. No, yo estaba aquí, estaba en Los Ángeles, yo estaba en Texas, y a partir desde ahí, cómo nos tratamos, porque fuimos en las pocas sesiones muy unidos, coincidíamos mucho personas de color, aunque tenemos muchos, como que se vivió esa parte, ¿no? Sí me hubiera gustado que hubieran sido más personas y que se inscriban en todas las materias que ofrece la maestra, bueno, que el futuro, ¿verdad?, que va a ofrecer, y también todos los programas que realiza la maestra materia, porque entre nosotros vamos a tener una mayor comunicación, vamos a expresarnos como mejor ayuda, nadie se las cosas, te salen en inglés, que no quieres hablar español, se nos permitió todo eso y fue lo que me encantó de este taller. Y bueno, principalmente que logramos, como estudiantes, logramos abrir una parte personal de nosotros. Gracias, Julián. Muchas gracias por participar, por animarte a venir acá, de alguna manera, pues exponer, ¿no? Exponerte tu historia o parte de lo que viviste y todo esto. Sé que no es sencillo, pero muchas gracias por estar aquí. También se les invitó a las compañeras, pero bueno, no hubo como que tanta respuesta. Agradecerle a la doctora Argelia por las facilidades, las instalaciones, las gestiones y todo, porque fue bastante sencillo realmente trabajar con ella, trabajar también con la doctora Celia, que también es muy accesible y están abiertas a que se realicen estas actividades. Realmente existe esa accesibilidad. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí. No sé de tiempos porque no tengo mi celular, entonces creo que ya terminó, entonces no hay, creo que más. Ok, perfecto.